Pues es un gusto estar aquí entre ustedes. Mi nombre es Daniel Montoya y me acompaña mi esposa Claudia y un grupo de estudiantes de la iglesia de Bethel en California. Sé que tienen un colegio aquí, Bethel, y durante la semana todos, vienen de la Universidad de Bethel, pero es una iglesia en California, en Redding, California. Tenemos un grupo de estudiantes de primer año, segundo año, tercer año y nuestra pastora Libby, que nos liderea. Este domingo nos tocó estar entre ustedes, igual que el miércoles. Y pues nos da la oportunidad Dios de estar entre ustedes, darles un poco de palabra, un poco de enseñanza. Y creo que esta mañana quiero compartir, ahí está la primera pausa. Quiero compartirles algo que siempre ha estado en mi corazón, muy ardiente, que es un cambio, una transformación desde adentro, o sea, desde nuestro interior. Y así es como titulé la enseñanza. Un poquito de lo que Dios ha hecho en mí y para que nos conozcan un poquito más. Nosotros crecimos en la frontera de San Diego y Tijuana, mi esposa y yo, y Dios nos ha movido a diferentes lugares. Estuvimos un tiempo con un ministerio en el estado de Nuevo México, y creo que ahí fue donde nosotros crecimos en una iglesia tradicional, pero cuando empezamos a ver el poder supernatural de Dios en milagros, en sanidades, en señales de que Dios hace milagros, ahí fue donde dijimos, creemos que Dios tiene algo más fuera de estas cuatro paredes, que a veces es difícil salir de aquí porque la presencia se siente. Como hace unos minutos nos dirigían en la alabanza, yo decía, yo quiero quedarme en esa presencia, quiero quedarme, y es hermoso sentirlo, pero al mismo tiempo nosotros, al ver cómo Dios nos puede usar para impactar a nuestra generación, a la gente que nos rodea, creo que ahí es donde dijimos, le dimos el sí a Dios y nos movimos de regreso a nuestra casa. Y fue donde Dios nos manda el llamado a irnos a Bethel en Redding, que es una escuela que le llaman Bethel School of Supernatural Ministry. Y Bethel, la escuela del ministerio supernatural, en pocas palabras. Y creo que puede ser un poquito que nos asuste el nombre supernatural, pero la misma naturaleza de Dios es supernatural. El hecho de que nació de una virgen no me dicen más que es algo que está fuera de este mundo. Entonces, ¿por qué nosotros no vivir de esa manera? Y es básicamente, es sencillo entenderlo, pero a veces si no lo adoptamos en nuestro interior, nunca va a haber un cambio en nuestro exterior. Nos enseñan mucho en la escuela que el reino que llevo dentro tiene que ser, va a impactar. El reino que llevo dentro tiene que ser el reino que me rodee. Porque como yo vivo, la atmósfera a donde quiera que yo llegue, yo la tengo que cambiar. Nos enseñan que le debemos al mundo, a la tierra, un encuentro con Dios. Y eso es lo que queremos hacer. Y nosotros vinimos a Minneapolis a hacer eso, pero tratamos de hacerlo donde quiera que estamos. Entonces, eso es algo, un poco de lo que Dios ha hecho en nuestro ministerio y cómo Dios nos ha hablado. Pero yendo a la enseñanza, cambiar desde el interior
Yo lo trato de hacer práctico, pero quiero darles a entender que a veces lo que nosotros creemos de nosotros mismos hace que dudemos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Espero que no me haya hecho un trabalenguas, pero es como en la Biblia, a través de la Biblia podemos ver historias de gente que Dios les cambió el nombre. Abraham, antes era Abram, sin H, y lo hizo Abraham. Y hasta que Dios le cambia el nombre es cuando empieza su ministerio de fe. A la varona le cambia el nombre a Eva y dice que empieza a fructificar la tierra. Entonces empieza a tener hijos, su plan original que Dios tenía para ella en su vida. Saulo, Pablo. Pero algo que me llamó la atención y es la historia que les quiero compartir, es la vida de Jacob. Jacob desde su inicio de su vida, cuando nace, ¿sí identifican a Jacob? Sí, okay. Dice que eran gemelos en el vientre de la madre, dice que se peleaban los gemelos. Y yo me acuerdo, mi esposa, tuvimos un bebé hace 3 años, pero sentía cómo se movía y yo no me puedo imaginar 2 niños peleando y yo la miraba, ay Señor, protégela y cuídala porque yo tengo panza pero esta no se mueve. y decía, ay, pues el movimiento, ¿no? Imagínense 2 niños peleándose adentro. Dice cuando nace Esaú, Jacob sale tomado del talón, el deseo de sobresalir sobre su hermano, pero la bendición en tiempos, bueno todavía, pero digo, los hebreos creen en la primogenitura, que es la bendición del padre cuando ya va a pasar a mejor vida. Y creo que Jacob desde bebé peleaba por algo más. Su mismo nombre significa usurpador. Entonces, si vemos su vida, toda la vida de Jacob fue pelear, altas, bajas. Tuvo que trabajar doble a su suegro por su esposa. Tuvo 2 concubinas, 13 hijos, 12 hombres, una mujer. La mayor parte de sus hijos son de concubinas. Su padre, pues, no que lo aborrecía, pero no lo quería. Su hermano se peleaban. Entonces, quiero aplicarlo de esta manera. Y no que predique que la familia disfuncional es buena. Simplemente que puedo ver en la vida de Jacob cómo Dios transformó su vida. Y hizo de él una nación que ahora es el pueblo de Israel. Sus 12 hijos representan las 12 tribus. Entonces, en este momento, la historia cuenta que cuando se reconcilia con su hermano, manda a sus hijos y a sus esposas y concubinas a través de que crucen un río, y él se va a un encuentro con Dios. Y dice, me imagino que él dijo, ok, ya me está yendo bien, creo que Dios está conmigo, ¿qué quiere Dios de mí? Entonces, dice en Génesis 32 que pelea con un ángel, con el ángel de Dios. Y no me la puedo imaginar, pero me gustaría haberla visto o que algún productor haga esa película porque una pelea con un ángel toda la noche va a estar interesante. Pero dice que al final de ya iba a amanecer, el ángel le dice, hey, ya estuvo, ya. No me rindo, pero ya me toca, ya se acabó mi horario. Y Jacob lo agarra y no lo deja ir. Dice, bendíceme. O sea, no me has vencido, yo sigo aquí, sigo parado, quiero seguir peleando. Dice que le disloca la cadera. Lo suelta, pero dice, bendíceme, dame bendición. Y le dice, ¿cómo te llamas? Jacob. Quiero sugerir que le preguntó quién era
o su nombre para saber quién era. ¿Quién decía él que él era? ¿Un usurpador? ¿Alguien que le robó la primogenitura a su hermano? ¿Alguien que salió deseando eso desde el bebé? ¿Pelear? ¿Trabajar doble? Todo eso él le dijo. Siento que como en las películas cuando le dicen a alguien una verdad y su mente hace flashback todo lo que ha vivido y se queda, pues soy Jacob, soy un usurpador. Pero ¿qué dice? Que el ángel le dice, ya no te vas a llamar Jacob, te voy a cambiar el nombre a Israel. Y le da una serie de promesas y profecías sobre sus hijos, sobre su nación, y lo podemos ver ahora. Es el pueblo de Israel. Cómo Dios puede cambiar nuestras vidas y hacernos una persona nueva, una nueva identidad. Si nosotros no aceptamos esa nueva identidad, no vamos a permitir que Dios trabaje en lo que Él quiere que hagamos. Dice en el servicio pasado les mencionaba el poder de los nombres. Mi mamá creyentes, pero ella buscaba el significado de los nombres. Tengo yo 2 nombres, Daniel Moisés. Moisés significa rescatado de las aguas. Cuando yo tenía 3 años, mis padres me dejaron en una alberca con mi hermana mayor, de 3 años mayor que yo, de 3, 4 años yo, y aparentemente creí que era Aquaman y me aventé sin saber nadar y me andaba ahogando. Pero cuando mi hermana corre por mis padres, cuando regresan yo ya estaba en la orilla. Yo no me acuerdo qué pasó, no había nadie más. Entonces ahí es donde entra el poder profético de los nombres. Y se los digo porque no es la única ocasión. Uno de mis tíos también se llama Moisés y estuvo a punto de ahogarse en un río. Entonces es algo que en mi generación y mi generación anterior, Dios me ha dado la confianza de que mi nombre tiene poder. Y yo ahí me baso. O sea, ahorita no sé nadar, pero créanme que no me voy a aventar al agua. Y se los comento porque cuando mi esposa estaba embarazada, buscamos nombres y a mí me gustan algunos nombres que para ella no le gustaban, pero creo cuando ella escogió el primer nombre, que es Yura, pero su segundo nombre es Rafael. Y Rafael significa, lo acabamos de cantar, es sanador. Mi hijo estuvo en el NICU por 16 días porque nació prematuro, pero todas esas noches de verlo en la incubadora con oxígeno, y yo decía, no, yo le puse ese nombre porque él es su sanador. Aún sabiendo, sin saber, que mi hijo iba a nacer prematuro. Yo lo decidimos que su nombre iba a ser Rafael, porque Dios, eso es una promesa de que Dios lo iba a sanar. Entonces, los nombres y quién decimos que somos, tienen poder. Si Dios dice en su palabra que cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Dios nos da una nueva identidad, hay que creerlo. Hay que creerlo. Algo dijo mi hermana en la adoración. Nuestro ADN, su ADN corre en nosotros. ¿Por qué tenerle miedo a la enfermedad si la enfermedad no viene de Dios? Dice que en la cruz Él pagó por nuestros pecados y por sus llagas fuimos sanados. La enfermedad no es nuestra, no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza cambia automáticamente cuando ya dejamos que realmente Dios fluya a través de nosotros. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Podemos ver que su descendencia viene de más a más a más. Claro que hay altibajos, pero es por nuestra humanidad. Si vemos a través del pueblo de Israel cómo le creen a Dios, dan pasos de fe, pero llega el mar rojo, no, mejor no. O ven a los gigantes, Josué y Caleb,
Miran, ese es nuestro pan diario. Esos gigantes que están en la tierra, que es nuestra, que Dios ya nos lo prometió, van a ser nuestro pan diario. Y que los otros 10 espías que dijeron, no, yo no le entro. ¿Y qué pasa? Se van al desierto. Se van al desierto 40 años, cuando el viaje era de días. Todo por no creer en lo que Dios ya nos dijo, las promesas que ya nos dio. Y esta es gratis, y es algo que me impactó mucho. Mencionan a los gigantes en la época de Moisés. En toda la Biblia no menciona que se enfrentan a gigantes el pueblo de Israel hasta que llega David. Entonces, si se dan cuenta, nosotros mismos detenemos la bendición de Dios. ¿Qué pasó con David y Goliat? Con una sola piedra. ¿Por qué? Porque iba a ser su pan diario. Él sabía, dice, yo soy David, Dios va delante de mí, Dios de los ejércitos. Y con una piedra, paz, gigante muerto. Y a mí me gusta soñar, me han enseñado a soñar. ¿Por qué agarra 5 piedras del río? Dice que Goliat tenía 4 hermanos. Él estaba listo. No lo dice la Biblia, pero me gusta soñar que David estaba listo con sus 4 piedras y su ondita. Ni espada ni lanza. ¿Por qué? Porque él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es como la identidad de nosotros tiene que cambiar. No me puedo imaginar a Danielito, a un lado de la alberca. ¿Quién me dijo que yo no podía nadar? No sabía, pero nadie me dijo que yo no podía nadar. Por eso me aventé, porque nadie me dijo que no podía. Cuando el enemigo nos dice que no puedo, es una mentira. No es nuestra naturaleza no creer. Creemos porque vemos que otro lo hace, pero yo digo, no, pues es que él ya tiene tiempo tocando la guitarra, o ya tiene tiempo predicando. Yo apenas tengo 1 año estudiando. Si Dios dice que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Y es el testimonio de mucha gente. Entonces, hablando de identidad, la palabra dice, en 2 de Pedro 1:4, nos habla de una herencia que todos tenemos. Dice la palabra, lo voy a leer de ahí para no perder más tiempo porque queremos orar por todos los que necesiten. Pero dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Nuestra naturaleza, cuando aceptamos a Jesús, nuestra naturaleza cambia. Dios hace un prototipo de cristiano, un prototipo de Daniel, un prototipo de Living, un prototipo de Rafael. Y nos da esa identidad divina. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales. Y esa identidad, si lo vemos, cierren sus ojos. Los que quieran, cierren sus ojos. Si estamos en el cielo, sentados en los lugares celestiales, ¿la tierra dónde está? Abajo. Entonces, si tenemos un problema en la tierra, ¿por qué voy a pensar en soluciones de la tierra? Si mi identidad que Dios me dio está arriba. Yo tengo que buscar soluciones divinas a situaciones terrenales. Esa es la ventaja que tenemos como hijos de Dios. Dios nos lo dice en su palabra. Y esa es la identidad que tenemos que cambiar. Ya no somos pecadores, somos santos. Somos santos por adopción de sangre. En la cruz del Calvario Jesús pagó por nuestros pecados, nos cambia la identidad. Ahora somos llamados hijos de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si lo repetimos diario, lo vamos a entender. Pero si seguimos diciendo, no, yo soy pecador, y la carne es débil, hermano, es débil.
Y nomás nos queda hablar en lenguas. No, yo soy santo. Estoy sentado ante el trono, estoy con Jesús. Si yo lo digo diario, es una identidad que va a cambiar en mí. Y para no comprobarlo, pero para mostrarles en la palabra, en 1 de Juan 1:8, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, déjalo busco. Perdón. Este pasaje, mucha gente dice, aquí dice que somos pecadores. Y yo le creo a esta parte de la Biblia. Dice, 1 Juan 1:8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Después dice que decimos que Dios es mentiroso. Pero si continuamos con las cartas de Juan, el capítulo 2, dice la continuación de ese pasaje. El 1:10 dice: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. El 2, lueguito, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, eso es la clave. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo, el único justo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos han escuchado que nos dicen: toma tu cruz y sigue a Cristo? Y llevamos todos. No, pues mi cruz. La cruz representa pecado. La cruz representa un yugo, algo pesado. ¿Qué pasó? Que le ayudaron hasta el mismo Jesús a cargar la cruz. Pero decimos, soy pecador, mi carne es débil. Ahí voy por la vida. Pero ¿cuántos sabemos que Jesús iba a la cruz del Calvario y no se quedó ahí? Iba a la cruz, lo sepultan y sale con una corona, que es nuestro Dios, nuestro Rey. Y esa es la identidad que nosotros tenemos. ¿Cuántos creen en el bautismo? ¿Cuántos se han bautizado? ¿Cuántos saben que no nomás es un simbolismo, sino que es algo profético? Estamos diciendo: muerto en pecado y resucito, limpio de pecado, con una nueva identidad. Los estoy diciendo. Es profético. Mi identidad se queda en el agua. Ahí se quedan mis pecados. Ahí se queda mi identidad muerta. Yo ya no soy ese que está ahí. Pero ¿qué hago? Que agarro poquita agua y me la guardo. Y digo: aquí está chido, está a gusto. ¿Por qué? Porque mi carne es débil, hermano. No. El TikTok me llama y quiero seguirle. Todos, ¿no? Pero digo, ¿por qué? Porque nos aferramos a la identidad que no es nuestra, no es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza cambia. Mi naturaleza es cambiar la atmósfera, llevar a mi comunidad a un encuentro con Dios. Dice que cuando Jesús es crucificado y dice consumado es, ¿qué pasa? Que se rompe el velo. Nos enseñan en la escuela y a imaginarnos. El velo no era un velo de esos de novia, era un velo de 3 pies. Imagínense una tela de 3 pies de grueso. ¿Qué se requiere para que se rompa? Violencia de los cielos. Dice que la tierra se cimbró, hubo terremotos, las piedras se partieron a la mitad, el velo se partió. Tenemos acceso a ese cielo abierto. Ese cielo abierto sigue abierto arriba de ustedes. Y lo único que tienen que hacer es agarrarlo. Dice que solamente los valientes arrebatan el reino. Hay que ser valientes.
No podemos tenerle miedo al hombre, porque el hombre no nos domina. Nosotros estamos en el cielo. Los problemas de la tierra los puedo, solamente pido a Dios, dame una solución divina a este problema en la tierra. Cuando decía temprano, me gusta ser práctico y en mi vida lo que Dios me ha mostrado y lo que Dios ha hecho en mi vida conmigo, con mi esposa, como familia. Y cuando yo conocí a mi esposa, nos conocimos en la iglesia de niños. Hubo una división en la iglesia, ella se va con la división, regresa de adolescente y pues me gustó. Y nada, empezamos siendo amigos. Anduvimos de novios 5 años, nos casamos después de 5 años, pero a mí me decían, no, las mujeres cambian cuando se casan, y yo, no, pues todos cambiamos, ¿verdad? Pero empiezan los problemas, porque yo, hijo de papi, mi papá fue muy vasto y no sabía ganarme la vida, tuve todo, pero cuando llego a casarme, pues ni trabajo tenía y empiezan los problemas. Pero a lo que iba con esto, cuando andábamos de novios, mi suegro me decía, nomás puedes verla 2 horas al día o 3 días a la semana. Y de esas 2 horas, 1:30 me la pasaba dándome un sermón. Y siempre el mismo sermón, Josué 1:9. Y por eso les digo que este pasaje ha sido parte de mi vida, aún desde antes. Dice Josué 1:9, sé fuerte y valiente. Y Dios le menciona a Josué que como estuvo con Moisés, así va a estar con él. Y yo, pues sí, pues fuerte y valiente, me gusta. Quiero ser fuerte y valiente ante todo. Pero no le pongo atención al resto del pasaje. Que dice, si quieres, perdón, no sé si los puedan poner, no lo puse ahí, pero Josué 1:8 y 9. Para que lo vean, pero yo se los voy a parafrasear. Básicamente Dios nos está diciendo, o Dios le dijo a Josué, como yo estuve con Moisés, así voy a estar contigo, pero si quieres que tu vida prospere, que este libro de la ley no sea parte de ti. Entonces, este libro lo vemos a veces como fábulas, como historias, pero nos da la pauta para que nuestra vida sea lo que el plan original que Dios quiere en nuestra vida. Claro, tenemos acceso a lo divino. Dios, dame sueños, visiones, palabras proféticas, que usa tu siervo y me da palabra. Pero si yo en mi lugar secreto abro mi Biblia, Dios me va a dar revelación. Y Josué 1:8 y 9 son pasajes claves que para mí yo los miraba y yo les daba una interpretación muy diferente, que ahora lo veo y digo, ahí estaba. Todos mis altibajos como Jacob los pude haber evitado. Mi padre murió hace 11 años y él siempre estaba en la Biblia y libros y estudiando, y sus últimos años él manejaba y levantaba sus manos manejando y yo agarraba el volante. ¿Por qué? Porque él añoraba la presencia de Dios. Y yo decía, el ruco, está loquito. Ya estaba grande. Pero yo miraba cómo esa plenitud, esos momentos que cuando lo iba a recoger al trabajo y andaba caminando y le gustaba silbar himnos y con sus ojos cerrados, y yo decía, pues igual seguía pensando que estaba loquito, pero ahora digo, esa presencia,
es en lo que él vive, en el lugar secreto donde él leía la palabra y Dios le daba revelación y compartía y entregaba su vida por los demás. Y ahora que yo lo estoy viviendo, digo, híjole, hubiera estado bien haberlo hecho juntos. Pero ahora lo puedo hacer con mi hijo. Mi legado, yo quiero que eso sea mi hijo. Yo no quiero que él sufra. A lo mejor no tengo los millones, pero yo le puedo dar a mi hijo la enseñanza de la Biblia. Cambiarle la identidad, decirle, eres un hijo de Dios. Haz lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Cambiar nuestra forma de pensar, de ver cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. No a lo mejor un nombre bíblico, porque pues ya todos tenemos nuestros nombres, pero sí decirle a Dios, ¿cómo me ves? ¿Cómo dices que yo soy? ¿Qué dices que yo soy en mi vida? Y creerlo. Yo hago a veces algo, me despierto, tengo un espejo, y si me despierto con negatividad, me voy y tengo un escrito y lo recito. ¿Y qué? Yo soy un hijo de Dios. Soy pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Fui adoptado a la familia del reino. Y eso cambia mi perspectiva del día. No lo hago todos los días, pero cuando lo necesito y empiezo a pensar, darle la oportunidad al enemigo que me hable y que me diga mentira, y digo, no, eso es mentira. Hay algo que aprendí que nos dice mucho: cuando pierdes la esperanza en una situación, estás escuchando una mentira del enemigo. No podemos dejar que al enemigo le encantaría que aceptáramos todas las mentiras que nos da. Hay una palabra que me encanta compartir y aplica, y se las voy a compartir. No está en la Biblia, otra vez, pero es mi imaginación. Dice que Lucifer estaba encargado de la alabanza. Todos los ángeles llegaban, hey, yo le quiero decir esto a Dios. Ok. Hacía sus pancartas y dirigía al coro y paz, alabanza a Dios. ¿Qué pasa? Que él quería esa gloria que le daban a Dios para él. Y dice que Dios, ¿qué? Lo despoja de todos sus talentos y lo tira del cielo. Yo, con mi imaginación, cuando algo se cae, hace polvito. Dice que todos sus talentos se cayeron. Entonces ese polvito, de todos los talentos que él tenía, Dios llega, hace un montoncito de tierra y hace al hombre. ¿Por qué nos odia el enemigo? Porque le recordamos lo que él hacía. Cuando nosotros adoramos a Dios, le recordamos al enemigo lo que él hacía, y aún nosotros, siendo santos que a veces pecamos, Dios nos sigue amando y él no. Por eso él perdió su creatividad. Él no es creativo, los creativos somos nosotros. Él nos necesita para poder hacer creatividad. Dios puede despertar en nosotros sueños, visiones, palabras proféticas, cantar, lo que a ustedes les quema su corazón por hacer por Dios. Eso es la creatividad que Dios ha puesto en cada uno, y ustedes lo pueden usar como ustedes quieran para el reino. No le hagan caso a lo que el enemigo les quiere decir en sus oídos. Hey, no, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo acceso al cielo, y yo voy a hacer un cambio y le voy a dar a la tierra un encuentro con Dios a través de lo que yo hago. Eso es lo que nosotros queremos compartir y lo que a mí me quema mi espíritu. Cuando yo crecí en la iglesia, pero cuando veo jóvenes que están aquí enfrente adorando y les gusta la administración y les gusta la adoración y les gusta ir y compartir que son hijos de Dios, digo, eso es lo que yo quiero para mi hijo.
He visto niños profetizar, he visto niños hablar en lenguas, dar palabras que digo, wow, eso es lo que quema en mi corazón. Y eso es lo que hemos venido a hacer a Minneapolis. Como les dije, viene un equipo con nosotros de Redding, California, de la iglesia Betel. Y nos encanta bendecir gente. Nos encanta orar por la gente porque hemos visto milagros. Como testimonio, la escuela se divide en tres años. Primer año, segundo año, tercer año. Pero en la sesión de que estamos todos juntos, en segundo año, hubo un día que Dios nos movió a orar porque compartimos la escuela, el campus con la escuela de los niños, hasta como el 11, creo, ¿verdad? Entonces, ese día Dios nos movió a adorar y bendecir la escuela de los niños. Y toda la escuela, 700, 800 jóvenes y adultos, orando por la pared donde compartimos con la escuela. Días después, los niños estaban en su tiempo de capilla y empieza a fluir aceite en las paredes. Y los niños lo identifican y todos corren. Yo no hubiera corrido a tocarlo. Pero los niños viven en esa presencia. Ellos saben que es Dios. Tiempo despuesito se acaba. Porque uno naturalmente dice, no, pues se rompió un tubo. Yo hacía mantenimiento. Se rompió un tubo, se cayó, no hay un tubo de algo. No estaba ni caliente ni frío. No, es Dios. Lo aceptamos y decimos, eso es lo que nosotros, por lo que vivimos, por lo que queremos compartir. Entonces les digo, viene un equipo de la escuela, nos gusta orar por la gente, nos gusta bendecirlos, y la razón por la que vinimos a Minneapolis, nadie la conoce. Somos de California, no sabíamos que iba a hacer tanto frío, pero creo que Dios nos trajo aquí con un propósito. Al principio de la semana estuvimos orando con un ministerio que apoyamos durante la semana a distribuir comida, y Dios me daba una imagen. Uno de los líderes decía la importancia del Freeway 94 que atraviesa los Estados Unidos y el Freeway 35 que atraviesa Norteamérica. Y en la adoración yo miraba cómo Minneapolis puede ser un río como el Mississippi, que de aquí salga el avivamiento. Y yo lo creo. Yo creo que esta ciudad, ustedes son parte importante. Tienen un llamado a impactar a las naciones. Decimos, pues la palabra dice, ir y predicar a las naciones, mi Jerusalén, mi Samaria, mi Judea y hasta lo final de la tierra. Aquí lo tienen. Aquí está. Lake Street o Lake Boulevard, como se llama. Ahí están todas las naciones. Somalia, África, México, Guatemala, Estados Unidos. Todas las naciones yo las vi ahí. ¿Por qué tengo que irme a África? A lo mejor si traen el llamado, los bendecimos. Pero ¿por qué me voy a frenar de hablar de Dios, hacer discípulos de todas las naciones cuando la tengo aquí en mi propia ciudad? Y eso fue lo que yo vi de Minneapolis. Me voy a California con un corazón ardiente en decir, yo sé que de ahí va a salir algo. De esa ciudad Minneapolis algo va a surgir. Y eso queremos. Y por eso queremos orar por ustedes. Y por eso